¿Qué será? Será lo que la caja esconderá, verá. Sí, amigos, bienvenidos aquí a la caja de Pandora. Me encuentro solo, sí, Miguel. Estamos en cuarentena, en confinamiento, en ese estado de alerta, pero no por ello os vamos a dejar de entretener. Tenemos un programa muy cargado de contenidos, así que empezamos. En primer lugar, Miguel ha preparado una sección de superheroínas en el cine. ¿Cuáles serán las superheroínas que más le gusten a él? Scarlett Johansson, por ejemplo, quizás. Así que nada, muy interesante esa sección. Y avanzamos con una entrevista a José Alfonso González Castellanos con su novela Huida del Valle Perdido, un confinamiento por un virus en el Valle del Nalón, novela escrita el año pasado y que bueno, hay zombies, hay vampiros, hay un poco de todo en esta novela de ficción que nos cuenta él a modo de entrevista que le hice por Skype hace un poco tiempo, ¿no? Y finalmente, Roberto García se estrena colaborador en este programa Caja de Pandora con su sección de misterio. En esta edición, masonería. Así que nada, vamos a empezar con Miguel, con superheroínas en el cine. El cine de los superhéroes se ha convertido en un género propio con diferentes subgéneros, y esta es una realidad que no puede discutirse. Afortunadamente, esta tendencia es creciente, y cada vez son más los personajes de cómic adaptados a la gran pantalla. Pero de un tiempo a esta parte se está dando además visibilidad a las superheroínas, ese sector más o menos olvidado, o que al entender de muchos no estaba correctamente reflejado en el cine en la mayoría de los casos. Por eso hoy dedicamos este reportaje especial a recordar y a mencionar a las principales superheroínas que hemos visto y estamos viendo en el cine, y vamos a empezar por el repaso desde lo más actual de ese trío de superchicas que en este año 2020 debían o deben batirse por el liderazgo de la taquilla hasta la llegada de este COVID-19 que está paralizando el mundo. Estamos hablando de ese trío de chicas, de superchicas, que son Harley Quinn, Wonder Woman y Viuda Negra. En este caso, las tres se enfrentan o deberían de enfrentarse en este año por ese liderazgo de taquilla. Y aunque ya Harley Quinn se ha estrenado y ha sido la primera en llevarse la gran hostia, aún queda por ver ese combate entre Wonder Woman y Viuda Negra. Pero vamos a ir por orden. Vamos a empezar por la princesa Diana Themyscira, un personaje creado por William Moulton Marston en 1941 y que desde entonces es el tercer vértice del triángulo indiscutiblemente protagonista de la casa DC, junto a Superman y Batman. El personaje debutó en las viñetas en el número 8 de la colección All Star Comics en 1941, y su segunda entrega en el cine es una de las cintas más esperadas, dado el éxito de la primera cinta, que sorprendió a todo el mundo con un planteamiento muy alejado del tono al que hasta el momento DC llevaba en todas sus adaptaciones. En cine, de forma muy acertada, es Gal Gadot la que interpreta a este personaje. Debo reconocer, y permitidme que lo destaque, que muy pocas veces se ha acertado tanto en el casting, y es que esta mujer para mí lo tiene todo. Esta mujer tiene una combinación de fortaleza y talento interpretativo para darle credibilidad y vida a un personaje muy difícil de adaptar, o más que de adaptar, de darle cierta realidad o cierto realismo, y además lo acompaña con un físico espectacular y con esa sonrisa que posiblemente sea la sonrisa más bella que haya visto o que ahora mismo esté entre todas las actrices que hay en el mundo, ¿no? Al margen de esta apreciación personal, el enfoque ofrecido en esta interpretación es sencillamente espléndido, pues engrandece mucho a la mujer, como reclaman muchísimos sectores y el propio feminismo, pero mantiene la esencia del personaje de ficción, duro, fuerte y decidido, sin caer en un personaje estéril y falto de personalidad. Hay mucha expectación en torno a esta cinta, no solo por ser una nueva entrega de Wonder Woman, sino también porque el personaje y Gal Gadot ha sido, junto a Jason Momoa y su Aquaman, los únicos supervivientes del fallido universo DC que ahora tratan de reconstruir. Veremos a ver qué es lo que ofrece esta cinta más tarde que pronto,
pues la crisis del coronavirus sigue muy presente y suenan trompetas de retraso. Wonder Woman será un éxito sin duda, pero su rival, Viuda Negra, es un contrincante poderoso. El queridísimo personaje interpretado por Scarlett Johansson, que teóricamente llegará a los cines antes que Wonder Woman, o llegaría a los cines antes que Wonder Woman, al menos hasta lo del coronavirus, tiene una gran cantidad de seguidores, y el trabajo de la actriz como agente Romanoff es elogiado y alabado por todo el mundo desde su primera aparición en Iron Man 2. En los cómics, Viuda Negra se estrenó como villana, concretamente en el número 52 de la colección Tales of Suspense en el año 1964, y fue creada por Stan Lee. Su evolución narrativa en las viñetas la acaba vinculando estrechamente con Ojo de Halcón, referencia que vemos reflejada en las películas, y con Daredevil, antes de llegar a ser parte de los Vengadores. No somos pocos los que creemos que esta cinta dedicada a este gran personaje llega muy tarde, más aún siendo conocedores de su destino en Vengadores Endgame. Pero al menos llega, y sin duda estoy convencido que nos presentará muchas sorpresas y seguramente abra el camino, de alguna manera, para lo que está por venir en el genial universo cinematográfico de Marvel. La tercera en discordia y con la que iniciábamos este reportaje es la villana de Batman, Harley Quinn, esa eterna compinche del Joker que gracias a unos innegables encantos y a un enorme talento interpretativo de Margot Robbie ha conseguido hacerse un hueco más que importante entre los fans, y de hecho yo no encuentro mejor actriz en el momento actual para interpretar a este personaje. Sucede que narrativamente la última incursión de la Arlequín en el cine ha sido un rotundo fracaso. Y es que esa unión confusa y caótica con el resto de personajes femeninos que forman el equipo Aves de Presa ha caído en picado víctima de una trama y un desarrollo lamentable que al menos con la sola presencia de Harley Quinn se puede digerir, aunque eso sí, con un buen tonelaje de sal de frutas. Este personaje no nace en los cómics. Este personaje nace de la genial serie animada de Batman en los años 90. Fue creada por Paul Dini y Bruce Timm. Y seguramente habrá más Harley Quinn y más Margot en el futuro cinematográfico de DC. No me cabe ni la menor duda. Pero habrá que ver el contexto. El caso es que la propia Margot Robbie produce una serie animada del personaje donde la actriz que pone voz al mismo es Kaley Cuoco, Penny en The Big Bang Theory. Y no son pocos los que destacan el trabajo de la actriz dando voz y vida a este personaje animado. En esta misma serie animada, la mejor amiga de Harley Quinn es Hiedra Venenosa, personaje que también forma parte del rico y nutrido universo de villanos de Batman y que tuvo su versión cinematográfica en los 90 en la piel de Uma Thurman, en aquella película llamada Batman y Robin de 1997 que perpetró Joel Schumacher. Es más, Uma fue lo mejor de una cinta totalmente olvidable que nos dejó secuencias, eso sí, impagables, como su entrada en escena disfrazada de gorila, en claro homenaje a Marlene Dietrich como número musical, una Uma Thurman espectacular sin duda en su papel de Hiedra Venenosa. Pero debemos regresar a Marvel para citar desde luego a su capitana. Brie Larson fue la elegida para interpretar a Carol Danvers, uno de los personajes más poderosos e icónicos de la factoría, y su elección no estuvo exenta de polémica, al considerar muchos fans que el personaje ni se acerca a la esencia original del mismo en los cómics. Pero honestamente, y esto es una apreciación personal, creo que Brie ha hecho un trabajo notable dentro de las pautas y directrices que le han marcado, y es que buena parte del problema de la cinta de Capitana Marvel no es tanto su interpretación por parte de la actriz, como quizás su desarrollo y su argumento. Al margen de todo ello, Capitana Marvel está destinada a ser pilar fundamental en el UCM, y pese a que su cinta no brilló quizás lo suficiente, sí que creo que su intervención en Vengadores Endgame la empodera para continuar brillando mucho más en el futuro. Pero para comentar y destacar a la verdadera precursora de las adaptaciones de superheroínas en el cine, debemos regresar a DC, y un puñado de años atrás para recordar a Helen Slater interpretando a la prima de Superman, Kara. Fue en la cinta Supergirl del año 1984 donde vimos realmente y con intenciones serias la propuesta de las superchicas en el cine.
Tristemente, esta cinta fue un fracaso, no llegó ni a acercarse al éxito que cosechaba entonces Christopher Reeve con su Superman, y curiosamente la película no escatimó en gastos, tanto en el reparto, donde contaba con la presencia de Peter O'Toole o Faye Dunaway, como en el aspecto técnico y visual. Solamente los títulos de crédito tuvieron un coste de $1 millón. Hoy en día esta cinta es considerada un título de culto y sin duda es una referencia y una precursora de todas las películas de superheroínas que vinieron después. No tardaron muchos años, pasaron casi una década, hasta que vimos otro popular personaje femenino de la casa DC en el cine, en este caso como parte del reparto de la película Batman Vuelve, de Tim Burton. Me refiero a Catwoman, interpretada entonces por una sensacional e inolvidable Michelle Pfeiffer. Este papel catapulta a la actriz y la convierte en todo un icono. Es sin duda una de las interpretaciones o adaptaciones en cine del personaje más genial que se han hecho hasta la fecha. Y de hecho, hoy en día Michelle sigue siendo recordada por ese papel increíble de Selina Kyle y ese inolvidable traje que no dejaba nada a la imaginación. Hoy la actriz sigue presente en el mundo superheroico, en este caso en la factoría rival, en Marvel, donde interpreta a la avispa original. Este personaje tuvo su versión individual en cine en 2004 con no demasiada fortuna, en la piel de la actriz Halle Berry. Todo en esa película fue un desastre. Todo, desde la interpretación no bien intencionada de la propia Halle Berry al guión, pasando por el diseño de personajes o el propio traje de la muchacha, completamente absurdo y ridículo. No se entiende cómo, teniendo a Sharon Stone como villana, brillando con su talento por todas partes, no se le dio el papel a ella y no se le otorgó al personaje un poquito más de malicia y chicha, y no hacerla tan ingenua como finalmente fue la versión totalmente olvidable de Halle Berry. Esto es algo que tuvo muy en cuenta Christopher Nolan para su versión espléndida del personaje en El Caballero Oscuro, la leyenda renace, la tercera entrega de esta trilogía de Batman, y en esta ocasión Catwoman es un auténtico diamante en bruto interpretado de forma sublime por una magistral Anne Hathaway. Desde el diseño del personaje hasta su desarrollo en la cinta y la interpretación del mismo es sencillamente genial. Los propios movimientos de Anne, enfundada en esa segunda piel de infarto, lejos de resultar solo sensuales como mucha gente ha criticado, son también movimientos felinos que sus predecesoras no consiguieron, a mi entender, encarar de forma tan creíble. Quisiera tocar también en este pequeño reportaje ese universo mutante que tantos personajes femeninos ha dejado en todas y cada una de las diferentes versiones cinematográficas. A mi entender, todas ellas malísimas, con alguna excepción que, por centrarse en desarrollar según qué cosas, volvió a meterse en el camino del fracaso. Esto daría para otro reportaje, pero no podemos pasar por alto el hecho de que los X-Men han tenido mucha presencia en el cine, y sus personajes femeninos son tremendamente carismáticos, aunque no tengan todo el peso argumental a sus espaldas. Antes hablábamos de Halle Berry como Catwoman, pero hablar de Tormenta en el mundo del cine es hablar de ella, pues fue la primera versión en cine de este personaje. También debutaron en la gran pantalla Pícara, Jean Grey y Mística, en aquella cinta de Bryan Singer que pues desagradó a prácticamente el 80% de los fans. Anna Paquin fue la encargada de interpretar a una pícara que nada tiene que ver con los cómics. En el caso de Jean Grey, su interpretación corrió a cargo de Famke Janssen. Y por supuesto, la que para mí es la mejor interpretación y versión de Mística en el cine es la propuesta por Rebecca Romijn. En esta primera trilogía de la franquicia se fueron incorporando otros personajes femeninos secundarios, como Kitty Pryde, que estaba interpretada por Ellen Page. Tras esta primera trilogía fallida, se inicia una nueva, con un reparto diferente y una propuesta completamente distinta, en la que se recuperan de nuevo personajes femeninos como Mística o Jean Grey, pero esta vez en el papel de actrices como Jennifer Lawrence, a mi parecer un desastre místico, o Sophie Turner como la nueva Jean Grey, que acaba siendo el Fénix Oscuro, tan oscuro como lo fue su recaudación en taquilla. Por supuesto, son muchos más los personajes femeninos, tanto en el bando de los buenos como de los malos en el universo del cine de X-Men, pero sería necesario
y justo un reportaje propio para analizar con rigor y deteniéndose en cada uno de estos personajes su adaptación al cine, más teniendo en cuenta que los mundos de X-Men, ambas trilogías, han confluido en un crossover que tuvo como fin deshacer todo lo que había creado Bryan Singer en el pasado. En los últimos años, Marvel se ha esforzado por dar mayor protagonismo a sus féminas en el cine. Todas las cintas tratan de empoderar a los personajes femeninos y tratan de darles un hueco. Creo, a mi humilde entender, que acertadamente. En el complejo tapiz que dibuja el universo Marvel, hay que destacar muchos personajes muy interesantes que poquito a poco han ido ganando peso. En Guardianes de la Galaxia, Gamora es el mejor de los ejemplos. Un personaje perfecto, me encanta. Encarnada divinamente por la enorme Zoe Saldana, que hace comandita con otra enorme Karen Gillan como Nebula. A nadie le ha tenido que pasar inadvertido el talento de estas dos actrices en estas cintas y esa química que las hace inolvidables en los crossovers magníficos de los Vengadores. También se ha querido potenciar y sacar de la sombra al personaje de Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata, interpretada de nuevo de forma sublime por Elizabeth Olsen, y de hecho muy pronto tendremos serie exclusiva. También destaca en Ant-Man la presencia de la Avispa, de nuevo con un acierto de casting al recaer el papel en Evangeline Lilly, y no menos destacable es el papel de Tessa Thompson como Valkyria en Thor, Tilda Swinton como la anciana en Doctor Extraño, Danai Gurira como Okoye y Leticia Wright como Shuri en Pantera Negra, o la más reciente incorporación superheroica no por veteranía sino por enfundarse en un traje, que es Gwyneth Paltrow como Rescate. Hoy en día tenemos ya asumidos estos roles y estos papeles en los universos Marvel y DC, pero a lo largo de los años han existido otros universos superheroicos que han reflejado con mayor o menor acierto, más bien menor, una adaptación de superheroínas y superhéroes. Es el caso de Daredevil, que presentó a Elektra en 2003 en la piel de Jennifer Garner y que tuvo su propia cinta en 2005. Ambas producciones fueron un fracaso y no son recordadas por casi nadie. La Chica Invisible también en las dos versiones que vimos de Los Cuatro Fantásticos, interpretada en las dos primeras entregas por una descomunal Jessica Alba y por Kate Mara en la última y desastrosa versión de Los Cuatro Fantásticos. Es por tanto un futuro alentador para Marvel y DC. Veremos muchas más entregas de estos personajes, de otros nuevos, y seguro que nos sorprenderán gracias al talento interpretativo de tantas y tantas actrices maravillosas, duras, fuertes y bellas, que por encima de todo disfrutan y respetan al personaje que hacen. Y eso es lo que se nota en la interpretación y lo que marca la diferencia. Solo fijaros en Margot Robbie, Scarlett Johansson o Gal Gadot, el trío con el que empezábamos este reportaje. No interpretan, es que se funden con el personaje, consiguen ser el personaje, y eso es porque lo disfrutan, cosa que en otros casos o en otras actrices no han hecho. Y hasta aquí el pequeño reportaje donde repasamos a las chicas superheroicas del cine. Evidentemente habría que dedicar mucho más tiempo para analizar más en detalle a todas estas superchicas y a otras muchas de otros universos que no hemos mencionado, como Kick-Ass, Hellboy, Watchmen, pero eso será en otra ocasión. Bueno, pues aquí seguimos en la caja de Pandora. Muy bien, Miguel, muy bien. Qué sección más chula te ha quedado de superheroínas. Jolín. A mí de ellas me gustan unas cuantas, la verdad. Por ejemplo, Elektra, aunque es una película muy mala, la Jennifer Garner a mí siempre me gustó mucho. Avanzamos con esa entrevista a José Alfonso González Castellanos, que nos va a contar cómo le surgió esa novela el pasado año, en la que tampoco dista mucho de la realidad que vivimos, de lo del confinamiento y tal, en este caso con zombies y vampiros. Así que nada, os dejo la entrevista con José Alfonso, muy majo, que es profesor en Cabaña Quinta y es del Valle del Nalón. Así que nada, os dejo con la entrevista. Bueno, pues estamos una semana más en la caja de Pandora
y tenemos el honor de entrevistar a José Alfonso González Castellanos. Él es profesor en el concejo de Ayer, originario del Valle de Nalón, de La Viana, y bueno, nos va a comentar un poco un libro que publicó el año pasado que se llama Huida del... ¿Cómo era, José Alfonso? Huida del Valle Perdido. Valle Perdido. Huida del Valle Perdido. Y que Fíjate. encima está súper mega de actualidad, porque bueno, aunque sea una novela de ficción, sí que habrá cosas que se asemejan con la realidad que estamos viviendo ahora con el bicho. No podemos decir el nombre del bicho por el tema de YouTube y Facebook, que no nos pueden, bueno, bloquear el vídeo, ¿de acuerdo? Entonces nada, José Alfonso, cuéntanos cómo surgió el tema de escribir un libro, este libro, un poquitín, cuéntanos un poco sobre una sinopsis un poco para la gente. Bueno, antes de la sinopsis quería aclarar que sí, tiene mucho con la actualidad que vivimos porque justo el ejército rodea el Valle del Nalón en un momento de la trama y nos confina a todos dentro. Nadie puede entrar ni salir del Valle del Nalón y la protagonista, junto con la gente que va conociendo, no voy a desvelar mucho de la trama, pero junto con la gente que va conociendo tiene que confinarse en una casa. No pueden salir de la casa porque sus vidas evidentemente corren muchísimo peligro. Así que nunca cuando escribí este libro, como me preguntabas, cuando lo escribí hace ya 8 años, empecé a escribirlo hace ya 8 años, pues en mi vida pensé que vería el ejército por el Valle del Nalón. Nunca. En mi cabeza pasaba que fuera a ver el ejército rodeado circulando por el Valle del Nalón. Y luego tampoco imaginé que nos acabarían confinando a todos en nuestra casa, viendo lo que pasa, viendo pasar la vida nada más que a través de la ventana. Entonces, en ese punto sí tiene lo que pensaba que era una especie de distopía, una novela de ficción alternativa, pues eso, puramente ficción, acabó convirtiéndose en esta realidad en la que todos estamos inmersos. Así que muchos lectores me están diciendo que sí, que pronostiqué una realidad que parecía una ficción, eso, fruto de la imaginación del narrador y se acabó convirtiendo en realidad. Tristemente lo estoy sufriendo. ¿A qué tipo de género se puede parecer tu libro? ¿A qué tipo de mezcla de géneros tú crees que se puede identificar la gente para decir, mira, pues se parece a esto y a esto mezclado, ¿no? O, no sé. Mira, sí, es una novela muy juvenil, ¿eh? Hay un subgénero que se llama ahora Young Adult, que es para adultos que todavía quieren ser jóvenes. Entonces es un género para la lectura de todo, sobre todo gente entre 15 y 25 años, es el público potente, pero también entre 30 y 40 y pico, que les guste mucho el género de ficción, porque es una mezcla. En 2012 lo petaba muchísimo The Walking Dead, estaba empezando The Walking Dead, claro. y Crepúsculo lo petaba mucho, entonces quise hacer una especie de mira la mezcla, The Walking Dead, Crepúsculo, pero con el toque de La aldea perdida de Armando Palacio Valdés. Sí. De hecho, es que es uno de los autores del realismo del siglo XIX más importantes, y era de La Viana, pues tenía la aldea perdida, que era el inicio de la minería en el contexto del Valle del Nalón, y yo en 2012 quería escribir una novela con el fin de la minería en el contexto del Valle del Nalón, porque la protagonista, Ventañera, es minera. Claro. La mina se acaba en la novela porque hay un accidente dentro de la mina, de donde salen, pues evidentemente, los vampiros que quieren asolar el Valle del Nalón, y ella misma se está convirtiendo en una especie de vampiro. Y ahí empieza una relación romántica con una excompañera del colegio. Entonces es una novela, tiene parte de terror, tiene parte de realismo, con una escritura realista, descriptiva, de los realistas de la época de Armando Palacio Valdés, estamos en el año Galdós, no quiero ser muy pedante en este tema, pero tiene también sus características del realismo literario. Y luego metida en eso, con el fin de la minería de trasfondo. ¿Eres fan de Walking Dead? ¿O la sueles ver o la dejas de ver como los demás? La dejé de ver como todo el mundo. Era muy fan al principio. Me había leído también el inicio de la trama con los cómics, me había metido mucho en el mundo, pero pues no sabría en qué momento, si en la tercera, me fui desenganchando poco a poco hasta que dejé de verla completamente. No sé si en la cuarta o la quinta temporada, yo no sé por cuántas van, pero es verdad que... Pues deben ir 10 ya. Deben ir 10. Pues no sé,
cuarta me debí desenganchar y no tengo muchísimo interés Sí, con el seguir. gobernador, yo lo dejé más adelante, con Negan ya, cuando empezaba el tema ya a ir a ningún lado. ¿Y qué te digo? ¿Qué similitud podemos encontrar en la novela respecto a lo que ahora vivimos? Respecto a lo mejor al confinamiento o... Bueno, similitudes muchas, porque la denuncia de la novela es, fíjate que el primer capítulo empieza llamando un personaje secundario que apenas sale en la novela, empieza llamando al 112, al 112. ¿Por qué nos han dejado solos? ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Empieza aterrorizada la protagonista, perdón, un personaje secundario, Cristina Yamaquique. Hmm. Y resulta que hoy en día, pues evidentemente, quien empieza a tener síntomas, pues también está llamando aterrorizados o están llamando pidiendo auxilio, pidiendo ayuda. Ya desde la primera página tiene esos ecos con la realidad actual. Y luego, Hmm. evidentemente, el fin de la minería, porque estaba escrito sabiendo que se iba a acabar y que íbamos a ir hacia el cierre de todos los pozos. El fin de la minería, el confinamiento en las casas de la gente, la muerte de la gente en soledad en alguna casa en La Viana, que también aparece alguna escena así. Y también la gente huyendo, porque hay un momento en el que cuando explota todo, digamos, no quiero contar demasiado, pero cuando explota todo la gente huye del Valle del Nalón por Tarna o por Sama. Entonces la gente sale en coche intentando huir del lugar, por eso Sí, huida del Valle Perdido, claro. Y ahora hemos visto un poco todo el mundo corriendo hacia por el papel higiénico, todo el mundo corriendo desde Madrid a sus zonas de residencia, pues esto también, esa huida del Valle Perdido también tiene ecos con la realidad actual. y sobre el Todo el mundo confinamiento y huyendo. tal, ¿tú te imaginas el confinamiento como lo estamos ahora viviendo? Que al principio estamos todos, al principio, bueno, jaja, jiji, mucho chiste y tal, pero ya la cosa empieza ya a cambiar, ya la gente ya empieza a torcer, yo creo, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? Mira, no, mira, voy a releer los capítulos del confinamiento porque, claro, yo me lo imaginaba también con un confinamiento sin prevención. Quiero decir, tenían que subsistir con lo que tenían en casa. Ahora estamos viendo con un confinamiento que la gente ha comprado papel higiénico para los próximos 40 años, Hmm, mucha gente, yo no, sí, y aceite para los próximos 20 años. Entonces yo el confinamiento que describí era un confinamiento sobrevenido. A la gente no le había dado tiempo a ir al Mercadona, ni al ya, Alimerca, ni a ningún supermercado. Entonces, en el libro tienen que ir subsistiendo con lo que tienen. ya, Luego es un confinamiento armado también. Quiero decir, ahora estamos todos tranquilos en nuestras casas, pero en la novela cada persona que pueda aparecer por la calle es un potencial enemigo. Entonces claro. se aíslan en una casa donde el dueño es cazador, entonces tienen armamento para intentar defenderse de cualquier posible ataque. Entonces, en ese sentido, todavía mantenemos ciertos rasgos de ficción o de Claro, novelización, ¿no? de la realidad. No es puramente, no es tan real. Es decir, es una novela de ficción, todo el mundo me dice que es muy entretenida, que se lee de una manera sí, bastante ligera y como está escrita para chavales de entre 15 y 25 años, claro. pues evidentemente es una lectura muy ligera y muy fácil en estos tiempos ¿Dónde la en los podemos que encontrar, la novela, a la venta? ¿Dónde se puede comprar? bueno, hay varias librerías en Asturias. Yo vivo en La Felguera y en La Felguera tienes aquí Berwick o Clarín, o hay varias librerías donde puedes preguntar y seguramente la tienen en el escaparate. Alguna presentación, cuando salgamos de esta cuarentena, todavía vamos a tener presentaciones por ahí, por el mundo, cuando podamos Sí, salir y esparcir. Y si no, pues preguntando en cualquier librería, si preguntas por el libro, cuando salgamos de estas, te lo pueden encargar. Y si no, hoy en día todavía en Casa del Libro, Amazon, que todavía a día de hoy seguimos teniendo algunos pedidos activos, no veremos, no sé si en las siguientes semanas, pues por el momento se puede pedir online. claro. Mm. Pero claro, pues uno cuando ve Walking Dead y tal, pues bueno, ver situaciones un poco que diciendo, bueno, cómo los seres humanos pierden la humanidad, ¿no? Pero yo estoy Claro, viendo que podemos ser incluso peores en la vida real. sí, No sé sí, si a ti sí. te parece algo, opinas igual o... Eh, bueno, eso forma parte
de Walking Dead también forma parte de la fabulación del ser humano, o del autor Robert Kirkman, ¿no? Yo Sí, creo que hoy en día la realidad supera la ficción. Yo creo que por mucho que lleguemos a imaginar situaciones desagradables, como en la huida del Valle Perdido en la novela, pues hay situaciones donde he llevado a algunos personajes al límite o a algunos conciudadanos del Valle del Nalón, algunos vecinos, a situaciones límite que yo pensaba o pienso que son muy difíciles de vivir. Estoy seguro que el ser humano, por mucho que fabulemos, es capaz algunos son capaces de cosas aún peores, y en masa mucho, mucho más, porque la masa acaba contagiándose. Entonces, soy bastante pesimista no con el conjunto de los seres humanos, porque yo me emociono aplaudiendo a las 8 de la tarde, sino sé que los hay que siguen teniendo una maldad intrínseca que es inimaginable en estos momentos, casi ni para un fabulador como nosotros. ya. Y tú puedes salir a la calle o a hacer la compra o a hacer algo, o sacar el perro, lo que sea, pues puedes ir a la calle y ver cómo están las calles o no has podido, o te has quedado en casa toda la semana. No, 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 estoy muy concienciado. Yo, en casa todo el mundo, no entiendo a los familiares que salen todos los días a comprar el pan. Me fastidia porque es exponerse a riesgos innecesarios. Todos tenemos mayores a los que los estamos poniendo en riesgo cada vez que salimos a la calle, porque sales a comprar el pan, y a lo mejor tú no vas a ver a tu familiar, pero una persona que va a comprar el pan se expone, ve a otra persona, se expone, ve a otra persona, y esa persona acaba pudiendo tener algún contacto con algún vecino de tus padres. Tu padre bajó un momento al trastero, tocó el botón y ya se contagió. Entonces, en ese sentido, no comprendo a la gente que no puede hacer una compra y pasarse al menos 5 días en casa, 3 en casa, salir 1 o 2 veces a la semana, porque si no, esto es absolutamente imparable. Claro, yo Sí, que sí. fui a trabajar esa semana todos los días porque tengo que ir a trabajar a un ambulatorio, pues claro, cuando vas a trabajar, pues bueno, yo voy siempre con la mascarilla, pero ya antes del estado de alarma, llevaba con la mascarilla, los guantes y tal. Y la gente se quedaba mirando como un bicho raro, pero ahora ya ves a todo el mundo con mascarilla y guantes, e incluso Más si te ven con mascarilla y guantes y ellos no, se cruzan de acera o dan un rodeo incluso, o sea, para que veas tú en una semana cómo puede cambiar la gente. Sí, sí, sí. Mira, es un buen detector. Déjame una anécdota personal. Sí, Llevar mascarilla sirve muy bien para detectar a subnormales. sí. Porque yo cuando no llevo mascarilla, ya te hablo de hace unos cuantos días, cuando no llevar mascarilla era habitual, como dices. Pues si no llevas mascarilla, el que viene enfrente de ti prácticamente sin respetar el metro, o te tuerces tú o se tuerce él, pero hay muchos que no se tuercen, van con sus Sí, sí, sí. tal sin moverse, tienes que moverte tú. Ni siquiera hacen el ápice de hacer un girín para alejarte del metro. Pero si vas con mascarilla, como que la gente se aleja más. Dije, mira, voy a ir con mascarilla más veces para que la gente se tuerza, no tenga, Sí, no sí, sí. tenga ni que esperar a moverme yo. Hay Entonces, partes buenas y partes malas, claro, sí, como todo. sí. Pero no sé, esto va a durar un mes, mes y medio, siendo un Uf. poco tal. No sé, ya visto Italia que ya dicen que en julio. Bueno, creo que llevamos hasta mayo como mucho. Pero la vida, aún así, después, hasta que no haya la vacuna, pues la gente tendrá que ir con mascarilla igual. O sea, la vida cambia para todo el mundo, yo creo, ¿no? Yo creo que la cotidianidad va a cambiar para todo el mundo. En algunas cosas para bien y en otras ya va a costar mucho recuperarse. Yo sé que si es un virus que todavía no conocemos bien o que los científicos no conocen bien, hasta que no lleguemos al paciente cero, al último paciente, levantar estas medidas draconianas y difíciles va a ser imposible, porque nada que siga el virus circulando, Mm. esto vuelve a rebrotar la pandemia, porque el contagio es Pero no máximo. sería más Entonces, viable decir, mira, pues cada uno obligatoriamente, si hay que salir a la calle, tiene que salir con mascarilla y claro, guantes y gafas y claro. ya está. Y que la gente haga su vida normal. Es que si no, no. Volveremos, volveremos a lo mejor paulatinamente al trabajo, pero obligatoriamente tendremos que ir a casa por si tenemos síntomas. Rebrotaremos en focos específicos, intentar contener más rápidamente focos específicos. Eh, yo creo que va a ser mucho más largo de lo que por el momento tenemos planificado, sobre todo si no se ponen medidas más tajantes,
porque la gente sigue circulando entre comunidades para ir a trabajar. Ya. Si las obras no se paran, hay gente circulando entre comunidades muy afectadas, como el País Vasco, pues siguen bajando a trabajar a La Rioja o a otras comunidades, a Cantabria, o comunidades limítrofes para ir a la construcción. Entonces siguen siendo potenciales focos de contagio. Entonces, si hay que esperar hasta el paciente cero, y aún así 14 días más para que nadie tenga contagiado, Uf. para empezar a abrir las cosas, si no ponemos medidas más contundentes, esto se alargará durante muchos meses. Claro, tú en el libro lo que hubieras hecho es cerrar País Vasco, cerrar Madrid y cerrar Málaga, por ejemplo, los 3 focos más... Sí, Ya de mano, pues por ejemplo. de mano, porque ha habido mucha gente que sin saber que tenía el bicho dentro, pues han ido saltándose las reglas, las comunidades, y claro, pues hay gente que sigue saltándoselo porque tiene salvoconductos para pasárselo y siguen sin saber que tienen el bicho dentro y seguirán contagiando durante las próximas semanas, porque tienen capacidad de moverse por sus diferentes trabajos y van a ir contagiando y contagiando. Y eso teniendo en cuenta que salió un estudio en Italia de estos días atrás que el 80% no tiene síntomas. O sea que habría que multiplicar, pues eso, casi por 8 el número de casos que conocemos para saber un poco la cantidad de gente que lo tiene, que lo está esparciendo y que no tiene síntomas. A mí lo que me da mucho más miedo es la gente que se ha curado y luego ha vuelto a dar positivo de nuevo, se ha vuelto a reinfectar. O sea, eso es lo que me Sí, preocupa de este virus. sí, también. Lo que pasa que dicen que a lo mejor es porque los test que se les hicieron Mm, no fueron todo lo efectivos que claro. tenemos. Como está todo investigándose, o tenemos muchos datos, muy pocos datos fidedignos, por ejemplo, por lo menos la masa común, y eso nos llega desde los artículos o desde los científicos que están estudiando esto, pues cuántas horas puede estar en los diferentes materiales, cuánto tiempo está por ahí fuera, todo. Por ¿Y eso, cómo llevas el tema del por- confinamiento? ¿Aprovechas para escribir alguna novela nueva? ¿O aprovechas no, para no, estar con la sí, familia? ¿O a dar clases vía telemática? ¿Cómo? no, intento llevar una organización muy mecánica. Por la Sí. mañana trabajo, como si estuviese en instituto, enviando y corrigiendo tarea, planificando clases, grabando audios, grabando clases. Por la mañana trabajo. Luego, nada, la comida más o menos a la misma hora que cuando teníamos clases presenciales, y por las tardes ya sí un poco más de liberación. A veces estudio las oposiciones de lengua que tampoco sabemos si las tendremos. Ya, En principio sí las hay, pero si se suspenderán o no sabemos si se suspenderán o no. Leo, intento leer más, sigo escribiendo más. Lo que pasa que da la impresión de que da la impresión ahora que toda la literatura del pasado ya se ha quedado muy anticuada, porque de qué temas vas a hablar ahora ya. que dentro de unos meses a la gente le apetezca leer para la vuelta a la normalidad. Quiere decir, muchas Ya. novelas se han parado porque ahora estamos en otro estado mental completamente diferente como para seguir con con las mismas tramas. Yo tenía un personaje, estaba ahora con una novela donde el personaje es un imbécil. Ujú. Es un imbécil, pero él no se da cuenta y afecta a todo el mundo alrededor. Pero trabaja claro, el contexto era creaban aplicaciones digitales para mejorar la vida de la gente. ¿En qué contexto esa novela puede tener un potencial más en el futuro? No sé, es complicado. Pero ¿quién se mete a lo que dijiste antes de las oposiciones? ¿Quién se mete a convocar a gente en un aula a 100 opositores confinados? Bueno, Es que... depende cómo estemos. Yo espero que en Asturias estemos mucho mejor en Madrid es muy difícil parar el brote, pero la cuestión es si cerrásemos las comunidades autónomas a cal y canto. En Asturias espero que estemos con el contagiado cero, llámalo como sea, mucho tiempo antes que en Madrid. Claro, Pero pero el claro, tema es que los gobernantes a lo mejor se acojonan un poco y dicen, claro, hostia, es que haces una oposición, vale, y si pasa algo, y si por nuestra culpa ahora pasa esto, ahora van claro. a andar, yo creo, mucho más mirados, ¿no? Sí, posiblemente. Lo que pasa es que yo creo que las políticas que se están tomando ahora no son para llevar a cero el número de contagios, sino para disminuir este pico grande que está colapsando, que está llevando a colapsar muchos hospitales, intentar que no llegar al punto cero, sino que se aplane y no colapsarlo, sino que se vaya hospitalizando paulatinamente la gente.
Claro. eso me parece un riesgo. Y hablando de confabular, ¿tú eres de los que piensan que el origen es de un pangolín o bien de algo más tirando al laboratorio? No, 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 eso se lo dejo. Cuando Iker Jiménez en Cuarto Milenio haga los programas, yo los escucharé, disfrutaré oyéndolos, veré programas de gente que hable de conspiraciones, me entretendré, como veo los de la Luna, pero la verdad es que no es algo que ni que me preocupe, ni que piense, ni que puedo charlar con los colegas o Hmm, contigo sobre conspiraciones o estos temas, pero tampoco el virus está ahí, sea de un animal o sea predestinado o sea programado por algún gobierno, pues ya está, me da igual. Está claro. ahí y tenemos que sufrirlo y pasarlo de la mejor manera que podamos y sin perder. Bueno, está claro que estamos viviendo un momento histórico que nadie se había pensado. Ningún gobierno, porque a todo el mundo le afecta por igual. Ricos, pobres, no hay nadie que salvo Rusia, que ahí Putin fue ferro y de Corea del Sur, de Corea del Norte, perdón, el resto las ha pillado todos en bragas. Sí, la cuestión es que tampoco sabemos los datos, hasta qué punto esto ha afectado a cuánta población, a qué segmentos. Y yo creo que teniendo en cuenta que no se van a hacer todos los test necesarios ni a todo el mundo, ni pues no vamos a saber ni el porcentaje de asintomáticos ni el porcentaje de casos reales. Entonces, esto va a quedarnos siempre un grandísimo interrogante en el futuro de si se podía haber hecho más, menos, cómo se podía haber hecho, porque por lo que dices, sitios tan cerrados informativamente como Corea del Norte o sitios como Rusia, Mm. que a nada que hayan tenido un caso, pues me extraña que consigan detenerlo en 500 casos. ¿Qué les han dicho? A todos los rusos que se queden en casa, que no salga nadie. Y si Me no vas parece para, muy, si no muy vas para raro. la cárcel 5 años. Muy opaco, me parece aquí. Eso también, Putin Sí. tiene pinta de hacer eso. Y nada, entonces para ir acabando, en el cajón a una idea más, para escribir más libros, o... Sí, estoy escribiendo cosas, estoy escribiendo, de hecho, como estoy con varias cosas, algunas las aparco por ese momento en el que estamos viviendo, que a lo mejor esas historias ya quedan muy congeladas, ya quedan muy desfasadas y no pueden encontrar ni su público, ni sus lectores, y entonces algunas ya las tengo congeladas para ver, quizás para retomar en el futuro, como esa que te contaba Mm, del personaje que todo el mundo se conjura a su alrededor cuando el auténtico necio es él. Es él. mm, Y luego, sí, alguna cocina del género terror y alguna distopía apocalíptica también puede ser un género, la distopía apocalíptica, sí, como Vida me del gusta Valle mucho. Perdido, puede ser un género que lo pete en los próximos meses o en los próximos años, o quizás no. Como lo hemos vivido, a nadie le Ya, interesa leer sobre el tema. Entonces, el mundo editorial, lo que le gusta, lo que le apetece leer y ver a la gente, pues es un misterio. A lo mejor le apetece ver sobre eso, o a lo mejor no, porque es lo que hemos vivido. y que tío, con esto del teletrabajo y todo online, ¿tú crees que el libro puede desaparecer, el libro físico, ya, por fin? O igual la gente va a decir, no, yo creo que me lo firme en el libro, me gusta el libro para tenerlo en la mano. No, hay gente que todavía le gusta leer en papel. De hecho, seguimos educando en libros en papel, seguimos leyendo en papel. Entonces puede a lo mejor dentro de muchas décadas desaparecer el papel, pero todavía la caída va a ser paulatina. Es decir, Y todavía hay tampoco te muchos. planteas tú sacar en formato puff para ebooks y tal, nada, ¿no? Ni Sí, sacar. sí, sí, se puede sacar. Yo, de hecho, tengo alguna cocina digital en Amazon, Mm. que es, mi abuela me enseñó a robar una joyería. Ujú. Mi abuela me enseñó a robar una joyería. Entonces, alguna cosa, sí, yo estoy a favor del mercado. Todo lo que sea leer, pues sí, todo lo que sea, leemos más que nunca. Y los chavales leen y escriben más que nunca, pero en WhatsApp, en el móvil, en la tablet, leen y escriben más que nunca. Claro. Lo que pasa que luego estamos los mayores que todavía leemos en papel y nos gusta leer y escribir en papel o más analógico, y los chavales están ya mucho más acostumbrados al digital, entonces es una herramienta más. Ujú. Yo me gusta más el papel, pero sé que cualquier formato que llegue al lector es potente, no estoy en contra de lo digital.
Bueno, José, pues muchísimas gracias por Gracias. estar con nosotros. Recuerdo a la gente el título del libro para que lo vayan rápidamente a comprar. Si se aburren en casa, que se lean Huida del Valle Perdido. Oye, de José Huida. Alfonso Castellanos. La Así novela que nada, apocalíptica para esperamos los... poder contar contigo para, si sacas alguna cosa más o un directo más, pues hablar contigo, José. Me encantó. Cuando quieras, Jaime, un abrazo. Gracias. Bueno, seguimos aquí, finalmente, ya estamos ya en el tercio final. Días atrás en la página de Facebook habéis podido ver que hemos puesto la promo de la sección de Roberto García, esta sección de misterios, la Asturias desvelada, en la que nos va a hablar de masonería, cosas que pasan súper extrañas y que no hay un rigor periodístico alrededor, y él intenta aportar ese vacío que hay con historias muy interesantes y sobre todo muy reales, porque él es un escéptico, pero en esos temas ahonda mucho y os va a matar la curiosidad sobre el misterio. Así que nada, os paso con Roberto García y la Asturias desvelada. Orden con ritos secretos, ceremonias grotescas y fantásticas vestimentas, que, teniendo su origen en los tiempos de Carlos II entre los trabajadores y artesanos de Londres, ha reunido sucesivamente a todas las generaciones de los siglos pasados, incluyendo al mismísimo Adán, y que actualmente se jacta de la captación de ilustres miembros entre los habitantes del caos y del vacío sin forma. La orden fue fundada en periodos diferentes por Carlomagno, Julio César, Ciro, Salomón, Zoroastro, Confucio, Tutmosis e incluso Buda. Sus símbolos y emblemas se pueden encontrar en las catacumbas de París y Roma, en las piedras del Partenón y de la Gran Muralla China, en los templos de Karnak y Palmira, y han sido también halladas en las pirámides de Egipto. Eso sí, siempre por un masón. Sí, efectivamente, amigos, vamos a dedicar este primer episodio a hablar de ese misterio que conforma la llamada masonería. Hablar de masonería implica responder a tres cuestiones. La primera de ellas es ¿qué es la masonería? La segunda es ¿quiénes son los masones? Y la tercera es ¿qué demonios hacen los masones? A estas tres preguntas se puede responder en un continuo que va desde aquellos que opinan que la masonería es una organización compuesta por hombres extremadamente poderosos y reunidos en torno al único fin de la dominación mundial, y aquellos que opinan que la masonería no es más que un grupo de infelices que se reúnen para celebrar ceremonias extemporáneas y que parece que todavía no se han enterado de que estamos viviendo en el siglo XXI. Personalmente, os puedo decir que tienen más razón los segundos que los primeros. Hablar de masonería en Asturias es hablar de una organización que es perfectamente legal en España y que no guarda más secretos que cualquier otra organización. Hemos de decir que en Asturias, para informarnos de la masonería, contamos con dos importantísimos historiadores de reputada tradición en este ámbito, como son Iván Pozuelo y Víctor Guerra, y además tenemos la suerte de contar con la mayor editorial en lengua española dedicada a la masonería. Una editorial que, perdonadme la autopromoción, ha tenido a bien publicarme este libro titulado El desencanto, elogio y refutación de la masonería, donde no solamente repaso la historia general de la masonería, sino la grotesca historia de la masonería en España y especialmente en Asturias, ajusto también cuentas con su pretendida filosofía y al tiempo expongo mi peculiar evolución dentro de la orden en la que estuve durante 10 años.
En primer lugar, hemos de decir que la masonería realmente existente, la masonería tal y como hoy en día se conoce, dejando de lado argumentos historicistas que pretenden retrotraerla no solo a los constructores de catedrales, sino incluso a los colegios profesionales de la Roma de Augusto, o incluso hasta a la mítica Sumeria. Ya se sabe que como de Sumeria no se sabe nada, es un sitio donde podemos poner todo lo que nos dé la gana, es algo que argumentalmente es muy agradecido. Como digo, la verdadera masonería, la realmente existente, tiene una fecha fundacional, el 24 de junio del año 1717, cuando las logias operativas, es decir, las logias de trabajadores de la piedra de Londres, se reúnen en una taberna que tenía el curioso nombre de El Ganso y la Parrilla. Allí nace la Gran Logia de Inglaterra, una institución que a día de hoy, con ciertos cambios, todavía existe. A partir de esta fundación, la masonería no tardará en extenderse en miles de ramas. Si hay algo que caracteriza la historia de la masonería, es, como la del Partido Comunista o como la del psicoanálisis, la idea de que todo el que entra sale pensando que él es el único que tiene la verdad. De ahí que haya 1000 ramas de masonería y 1000 ramas de paramasonería. Podemos decir que la masonería actualmente se divide en 3 grandes grupos. Una masonería tradicional, unida en torno a la Gran Logia de Inglaterra, caracterizada por la obligación de creer en un ser superior, en Dios, bien sea el Dios cristiano u otro tipo de Dios, aunque fundamentalmente toda la liturgia está encaminada al Dios cristiano, a quien ellos llaman gran arquitecto del universo, y la tradición francesa, que no exige esa creencia y que se vende como más aperturista, más social que la anterior. Junto a él hay otras agrupaciones que tienen sus propias características, como pueden ser el llamado DH, esto es el derecho humano. Al margen existen 1000 grupúsculos en los que por supuesto no vamos a entrar. Bien, como todos sabéis, la masonería al acabar la guerra civil fue totalmente cercenada de la vida pública española. Se dice, o se cuenta, o se rumorea, que la masonería estaba tan sumamente presente en la república que era una república masónica. En realidad, las cifras que se dan de masones en la república, como ha demostrado por ejemplo Víctor Guerra, son absolutamente infundadas, no tienen ningún tipo de base teórica. O sea, hay muchísimos, los datos que se dan de masones están totalmente inflados, eran muchísimos menos de los que parecía, aunque luego, curiosamente, los ejecutados o los procesados durante la dictadura por masonería eran más que los masones que había. O sea, se decía que había 4000 masones, pues hubo 8000 procesos durante la dictadura por masonería, es decir, el doble de lo que realmente se suponía que había, si bien nunca llegó a haber tantos masones en España. En el siglo XX, sí, en el siglo XIX, eso era otra cuestión. Hay que decir que se decía que, por ejemplo, en la República el Parlamento español estaba compuesto mayormente por masones, es algo incierto. En el Parlamento español había más representantes de la Iglesia que masones. Cuando digo representantes de la Iglesia me refiero a católicos practicantes. Bien, dicho esto, no vamos a entrar en por qué el general Franco persiguió con tanta hazaña a la masonería. Os remito a un libro relativamente difícil de conseguir, que el propio Franco, bajo el seudónimo de Hacking Ball, dedicó al tema masónico. Hay que darse cuenta de que Hacking Ball es el acrónimo de las 2 letras que están en las columnas de entrada a los templos de la masonería, JB, ¿no? No vamos a entrar en qué significa. Bien, en realidad la ley de represión de la masonería y el comunismo fue una técnica que utilizó la dictadura para librarse de todos aquellos que les molestaban, o que molestaban a esa nueva España que se quería cincelar, y que también fue usada por los propios españoles para librarse de sus enemigos personales. De ahí que muchos de los expedientes masónicos sean expedientes realizados a funcionarios, ya que si tú querías medrar, la mejor manera de subir en el escalafón era librarte del que estaba por encima, y no había nada más fácil que acusarlo de masonería. Resulta extraño que hubiese tanta hazaña con la masonería, una institución que eminentemente, por mucho que los masones se quieran vender de otra manera, es absolutamente carca, es una asociación absolutamente consagrada al conservadurismo social, no tanto la rama francesa, que es más abierta, hubiese suscitado tanto odio entre los franquistas, mientras que otro tipo de asociaciones espirituales o espiritistas, como podía ser la teosofía o las antroposofías,
apenas les molestaban, cuando esas llevaban en su germen la destrucción o un cambio radical de la sociedad. Pero como digo, no vamos a hablar de eso. La masonería, terminada la Guerra Civil, desaparece de la historia de España, aunque está muy presente en el discurso del régimen, si bien en los años 60 comienza a renacer, sobre todo asociada a las bases americanas. En principio, entre los acuerdos que se firmaron para permitir que los norteamericanos pudiesen abrir bases en España, estaba la de que dentro de las bases sí se podrían fundar logias masónicas, si bien el gobierno de Franco exigió que en esas logias no se admitiese a ningún español. Al tiempo, en Cataluña, un grupo de nostálgicos trata también de abrir sus propias logias, pero como es lógico, no aguantaron demasiado. Bien, muerto Franco, comienza un periplo para conseguir la legalidad de la masonería. Los masones exiliados, sobre todo en Francia y en México, vuelven a España, junto con masones auténticos que pretendían creer o pretendían hacer creer que la masonería tenía algo que aportar a esa nueva sociedad democrática que se iba a constituir. Aparecen una serie de filibusteros que se hacen con el control de todas las ramas masónicas y que lo único que esperaban era poder exigir al gobierno recién creado en España la devolución de todos los bienes incautados a la masonería tras la Guerra Civil, es decir, el famoso tesoro masónico español, que por supuesto no fue devuelto y no va a ser devuelto, más que nada porque realmente no existe tal tesoro. Bien, dicho esto, no vamos a entrar en la peliaguda historia de la masonería, donde tenemos episodios grotescos como un gran maestre. Cuando hablamos de un gran maestre o gran maestro, según unos lo dicen de una manera, otros lo dicen de otra, que en su lecho de muerte denomina o determina quién va a ser su sucesor, saltándose la obligación masónica de que éste sea elegido democráticamente, un sucesor que luego es expulsado, un sucesor que había pasado facturas de taxi por casi 2 millones de pesetas, facturas de whisky por otra cantidad similar, que en la celebración del aniversario masónico se gastó casi 25 millones de pesetas, es decir, una historia absolutamente grotesca. Si los masones realmente creen que sus rituales, sus palabras, sus gestos y sus toques activan ciertas, digamos, estructuras mentales que llevan al hombre a un estado de mejor ciudadanía, la gran desgracia de la masonería es que la mayor parte de las veces no atrae a hombres que quieran ser mejorados. Bien, en Asturias la historia no es demasiado diferente, pero sí más tardía. La masonería en Asturias llega a finales de los años 90 de manos de un grupo que se hace llamar Gran Logia Astur. Esta Gran Logia Astur, fundada por un señor llamado Collazo, se caracterizaba, según testimonios que me dieron miembros de ella, miembros que estuvieron en ella, por la promesa que realizaban algunos de sus miembros de que entre ellos había ministros, habría millonarios, había grandes empresarios y que sería la mejor forma que podrías encontrar en la vida de promocionarte socialmente, tanto laboral como económicamente, que era un grupo de poder que iba a acabar gobernando el Principado de Asturias y parte de España. Evidentemente eso no fue así, y la historia de la Gran Logia Astur, como de otras logias, acabó en los juzgados por, bueno, bastantes problemas de índole económico. Desaparecida esa Gran Logia, un grupo de masones se reúne para formar una logia al amparo de otra tercera organización que es la Gran Logia Simbólica Española y crean su propia organización aquí. Al margen de estos también se crea un triángulo, es decir, un grupo de 3 masones que deciden trabajar bajo los auspicios del Gran Oriente de Francia, es decir, de la masonería francesa. Y al margen de estos, y la mayoría venidos de la Gran Logia Astur, se forma un tercer grupo de masones, el más numeroso, que crea una logia bajo los auspicios de la Gran Logia de Inglaterra, es decir, una logia tradicionalista que no admite mujeres. Esa logia terminó como el Rosario de la Aurora y acabó escindida en 2. Una asentada en Oviedo y otra asentada, como la gran mayoría de la masonería asturiana, en Gijón. El principal problema radicaba aquí en que estas 2 logias regulares, estas 2 logias amparadas por la Gran Logia de España, por la Gran Logia de Inglaterra, se acusaban mutuamente de haberse robado. Yo me inicié en una de ellas y la historia que me contaron era exactamente opuesta a la que después me contarían los otros.
Parece ser que ni unos robaron tanto ni otros robaron tan poco porque no llegaron a tiempo para poder hacerlo. Actualmente la masonería en Asturias es mucho más estable y se compone principalmente de las ramas que ya os he mencionado. Tenemos dos logias del derecho humano, una asentada en Oviedo y otra asentada en Gijón. Tenemos una logia de la Gran Logia de España, es decir, masonería regular exclusivamente masculina. Frente a ella tenemos una logia exclusivamente femenina. Tenemos una logia del Gran Oriente de Francia y después tenemos logias de organizaciones menores como pueden ser el Gran Priorato de España y similares, consagradas fundamentalmente a lo que se ha dado en llamar órdenes de caballería o masonería cristiana. Actualmente, como os digo, la masonería no es lo que parece. Si podéis conocer algún masón vais a llevaros una gran decepción porque no es lo que pensáis. Y si podéis asistir a lo que se llaman las tenidas blancas, es decir, tenidas abiertas, tenidas donde se deja entrar a todo el mundo para que se vea lo que se hace, aunque curiosamente no se hace lo que es habitual hacer todos los días. Ese es el problema de la masonería, que no acaba de entender cómo funcionan los medios de comunicación hoy en día. Tú no puedes decir, te lo voy a mostrar todo, pero cuando vienes a verme te voy a ocultar la mitad, porque entonces yo voy a pensar que realmente me estás ocultando algo, que no quieres que se sepa o que no se debe de saber. Como os digo, si podéis asistir a alguna de estas tenidas blancas, sobre todo organizadas por el Gran Oriente de Francia, vais a ver que la masonería no es nada de lo que pensabais, que es bastante pedestre. Y si podéis echarle un vistazo a mi libro o a cualquier otro, especialmente al mío, que está escrito con cierto toque de mala leche, os vais a llevar una sorpresa bastante grande. Si queréis saber algo más sobre la masonería, tanto en España como en Asturias, no tenéis nada más que acudir a los miles de blogs que hay consagrados a ellos, o si queréis, preguntadme a mí. Buena suerte y nos vemos en el próximo episodio. Bueno, pues nada, ya hemos llegado al final del programa. Lo bueno, al final pasa rápido. Espero que os hayáis tenido una hora muy entretenida. Ya sabéis que nos podéis ver aquí, como siempre, en esa Asturias, los sábados y los domingos a 7 de la tarde. Y los domingos en redifusión. Pero también os podéis ver, obviamente, estos bloques de contenidos que subimos al programa en nuestro canal de YouTube, ¿vale? En la caja de Pandora, donde os podéis suscribir y ver programas anteriores, bloques anteriores que os interesen más que otros. También os invitamos a que le deis un fuerte me gusta a la página de Facebook, donde os vamos anunciando todas las novedades y también subimos vídeos, y sobre todo donde puedes encontrar contenidos adicionales también en formato escrito como críticas de cine o series en www.lacajadepandoratv.com. Así que nada, por mi parte, cerrar el programa, daros un saludo a todos, mucha fuerza, mucha energía que nos va a hacer falta, y sobre todo no perder la ilusión, soñar, o sea, luchar por vuestros sueños. Nada, nos vemos el próximo sábado aquí en la Caja de Pandora. Un saludo.